largo plazo que nos van a controlar el proceso de alimentación. ¿Ok? Entonces, no tiene caso, vamos a tener mucho reflejo en ello, por favor. De nuevo, disculpen. No era la intención no proyectar, simplemente se dan cuenta que se estaba teniendo señales que regulan el proceso de alimentación. Lo vamos a dividir en dos tipos en cuanto a tiempos. ¿Ok? Van a haber señales a corto plazo y van a haber señales a largo plazo. Vamos a empezar con las señales a corto plazo. Allá atrás, si por alguna razón no alcanzan a ver, díganme, porque si no, pues los voy a perder. Las señales a corto plazo están relacionadas básicamente con moléculas que son liberadas por el propio sistema digestivo. ¿Ok? Entonces, en el estómago se libera una molécula en forma pulsátil. Esto quiere decir que cada cierto tiempo las células enterocromafines van a estar liberando cierta cantidad de esta molécula. ¿De acuerdo? Y la molécula que libera el estómago, salud, ¿sí? Sería la grelina. Tiene secreción pulsátil. Se libera cada 3 a 6 horas, ¿de acuerdo? Y es producida por un tipo de células enterocromafines. Casi siempre cuando se libera coincide con el periodo en el que ya estamos entrando en ayuno después de una comida. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, de alguna manera está rigiendo ciclos ayuno-alimentación por periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Cuando nosotros no hemos comido nada y tengo una secreción pulsátil de la grelina, esta grelina que se produce en el estómago va a pasar hacia torrente sanguíneo. Acuérdense que TS lo vamos a manejar como abreviación de torrente sanguíneo, para no estar escribiendo tanto. ¿De acuerdo? Y estando en torrente sanguíneo, va a llegar hasta la circulación del sistema nervioso central. En lo que viene siendo sistema nervioso central, hay una región denominada hipotálamo. ¿De acuerdo? Esta región del hipotálamo, sus células expresan receptores para diferentes moléculas de carácter proteico que le llevan un mensaje. Recordemos que habíamos mencionado que todas aquellas hormonas o todos aquellos señalizadores o neurotransmisores que son de carácter proteico, ya sea una proteína completa o que son derivados del metabolismo de algún aminoácido, no pueden atravesar las membranas celulares. ¿De acuerdo? Y necesitan, para poder hacer su acción, tener contacto con un receptor a nivel de membrana, que luego va a producir una cascada de segundos mensajeros para lograr que esa célula responda de alguna manera. ¿De
acuerdo? Entonces, aquí en el hipotálamo vamos a tener receptores que pueden sensar a la grelina. No me confundan esa G con gastrina, ¿eh? La gastrina no le pega al hipotálamo. Entonces, se genera una cascada de segundos mensajeros que lo que hace es hacer que hipotálamo libere una sustancia llamada péptido Y o neuropéptido Y. Ajá, péptido Y o neuropéptido Y. Se diría neuropéptido. ¿Por qué? Porque está siendo formada y liberada en el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Y este péptido Y es inductor de hambre. Es decir, ¿no has comido? Tu estómago libera grelina hacia torrente sanguíneo, está en circulación, estimula su receptor a nivel de hipotálamo y como no has comido, tú vas a sentir hambre. Y vas a buscar qué comer. ¿Cierto? Ahorita la mayoría de ustedes ya no siente hambre. Ya comieron, cachados, a la hora de entrar ahorita. ¿Ok? Ahora, en intestino se liberan las siguientes moléculas. Principalmente a nivel del duodeno. Ya conocíamos dos hormonas. ¿Cuáles eran? Secretina y colecistoquinina. Ok, esas dos ya están en sangre, ¿cierto? Solo que en hipotálamo no hay un receptor para secretina, pero sí lo hay para colecistoquinina. ¿Ok? Entonces, las moléculas que voy a poner aquí, que pueden señalizar en receptores hipotalámicos, serían colecistoquinina, básicamente, y péptido Y. No me lo vayan a confundir. El péptido Y es intestinal, neuropéptido Y, con una sola Y, hipotalámico. ¿De acuerdo? Estas dos, ¿cuándo se liberan? ¿Bajo qué circunstancias se liberaba CCK? ¿Cuándo estaba? Cuando el quimo llegaba la degradación de los lípidos y de las proteínas pasaba a la parte del duodeno. Cuando el quimo llega al duodeno y llega con un pH como ácido. ¿Se acuerdan? Y llegaba junto con algunos aminoácidos libres. Ese pH ácido, en cuanto entra al duodeno y le irrita el enterocito, no se rían, ya hace el enterocito, y saca CCK y lo demás. ¿Ok? Saca CCK, saca secretina, liberas neuropéptido Y. ¿De acuerdo? Estos, como el monito de... Ya. Estos dos igual van a pasar a circulación a torrente sanguíneo. Y ojo, en lo que viene siendo hipotálamo, voy a poner otros receptores, ¿sí? Unos son sensibles a CCK, otros son sensibles al péptido Y, pero a diferencia de la grelina, si algo está llegando al duodeno, ¿qué significa? ¿Que comiste o no has comido? ¿Qué estás comiendo? ¿Sí me explico? Entonces, eso quiere decir que igual generan cascada de segundos mensajeros, pero ahora se requieren varios señalizadores para que se logre que el hipotálamo interprete que ya comiste suficiente y que te detone la liberación de una molécula llamada hormona estimulante de melanocitos, ¿sí? Que te hace sentir saciedad. ¿Se llama bien? Hormona estimulante de melanocitos. ¿De acuerdo? Entonces, si no has comido, lo que vas a tener principalmente es grelina, que va a estar haciendo que tu hipotálamo libere péptido Y que te haga sentir hambre. ¿De acuerdo? Si ya estás comiendo algo y está llegando un vaciado gástrico al intestino,
se libera CCK, péptido doble Y, obvio también secretina, solo que no la mencionamos porque no tiene receptor en hipotálamo, haciendo que en conjunto generen una señal lo suficientemente fuerte como para que libere hormona estimulante de melanocitos y te diga, hey, ya vele parando, ¿no? Ahora, ¿qué nos recomiendan? Fíjense, la CCK va a tardar aproximadamente 20 minutos, tiempo aproximado que puede ser variable entre individuos. Recuerden que manejamos en las áreas médicas biológicas tiempos probables, valores de referencia en poblaciones normales, pero siempre hay un porcentaje de población que se comporta por debajo del rango o por encima del rango y no quiere decir que estén enfermos, ¿cierto? Ok, entonces la CCK tarda un promedio de 20 minutos en alcanzar a estimular de forma suficiente el hipotálamo como para que tú ya te sientas sin hambre, que digas, ya comí. ¿De acuerdo? Por eso nos recomiendan que al momento de que nosotros comamos, tardemos más o menos ese tiempo en comer, esos 20 minutos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que la CCK, al estar comiendo bocados pequeños, masticando cada bocado unas 20-30 veces, le dé tiempo para decir, ya consumiste lo suficiente y no comas de más y no te vas a ver. ¿De acuerdo? Puede ser que algunos me vayan a decir, oiga, química, ¿sabe que yo tardo menos de 20 minutos en comer y luego quedo bien lleno y ya se me quita la mente? ¿Por qué? Porque la distensión gástrica también es otra señal de saciedad. ¿Sí me explico? Por eso algunas personas, cuando comen rápido y abundante, distienden mucho la cavidad gástrica y ya se sienten saciados. Entonces, les comentaba en clases anteriores, el control de peso es multifactorial, son demasiados los factores que influyen. Por eso a veces es difícil controlar. ¿De acuerdo? Ok. Estos son básicamente los señalizadores a corto plazo. Sin embargo, hay otro tipo de señalizadores que se consideran a largo plazo. Ya tienes días con una costumbre de cómo te vas a alimentar. ¿De acuerdo? Y estos van a ser los siguientes. Voy a ponerlo aquí a un ladito, ¿sale? Señalizador a largo plazo. Estos están provistos por órganos diferentes del sistema gástrico, del sistema digestivo. Es una particularidad, no se forman ahí en el sistema digestivo. ¿Ok? Entonces, los provee páncreas y los provee tejido adiposo. ¿Va? Entre ellos está la insulina. Esta bendita insulina, ¿verdad? La vamos a ver hasta en la sopa, en la carrera de medicina y en todo el metabolismo. Ok, si nosotros estamos consumiendo alimentos, ojo, ¿qué señalizadores a corto plazo estoy liberando a nivel intestinal? CCK y péptido Y. Pero, péptido doble Y, perdón. Pero, por ejemplo, cuando estoy comiendo, está entrando glucosa al páncreas, en torrente sanguíneo obviamente va disuelta, ¿sale? Torrente sanguíneo también me está llevando aminoácidos hacia el páncreas, también me está llevando ácidos grasos hacia el páncreas, pero de estos tres, la glucosa es la que tiene como el mayor potencial para hacer que el páncreas libere insulina. ¿Ok? Entonces, estoy comiendo colecistoquinina, péptido doble Y intestinal porque le está llegando alimento, pasan nutrientes a sangre, ya digerí, los estoy absorbiendo, esos nutrientes irrigan todo tu sistema llegando al páncreas, esos nutrientes a nivel de los acinos pancreáticos en las células beta promueven la liberación de insulina y la insulina te va a estimular el metabolismo anabólico, que obtengas energía y que construyas. Niño pequeño, come adecuadamente, anda como pirinola, no hayas en donde traer el switch apagado. Ya te quieres dormir, el chamaco todavía anda como
chihuahueño, no. Mamá, y no te suelta. ¿Ok? ¿Crece adecuadamente? Sí, le estás dando nutrientes y la insulina está presente y es una hormona que promueve el anabolismo. Promueve crecimiento, promueve maduración. ¿De acuerdo? Sí. La glucosa va a estar en relación a Insulina. No, de la izquierda. Ah, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos. ¿Ok? ¿Qué pasa con un niño pequeño que no come adecuadamente? ¿Ok? Se la pasa dormido, no hay suficiente energía. ¿Cierto? Crece adecuadamente, presenta retraso en crecimiento. Si casi no come, sus niveles de insulina se van a mantener solo bajo ciertas circunstancias cuando alcance a comer algo. ¿De acuerdo? No estás aportando los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo, va a presentar retrasos de salud. ¿Me explico? Ahora, ¿qué tiene que ver la insulina aparte con el control de la alimentación? La insulina, aparte de activar metabolismo, voy a poner aquí algunas acciones de la insulina, ¿ok? Metabolismo anabólico, ¿sí? Y básicamente también va a funcionar esta insulina como activador de enzimas que participan en el metabolismo anabólico, ¿de acuerdo? Y también la insulina nos ayuda a posicionar transportador para glucosa en músculo, los diferentes tipos y adipocitos. Y esto tiene relación con una patología muy común en el área médica: diabetes. Resulta que si tú tienes insulina, pero no hace contacto adecuado con los receptores de insulina presentes en músculo y en tejido adiposo, aunque tú hayas consumido tus alimentos y tengas glucosa disponible en sangre, si la insulina no hace el contacto adecuado en los receptores, en estos tejidos, no va a poder ingresar la glucosa a dichos tejidos. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué va a pasar? Si la glucosa no puede entrar a tejido muscular y no puede entrar a tejido adiposo, siendo el tejido muscular el predominante en tu sistema, porque tienes tejido musculoesquelético, tienes tejido muscular cardíaco y tienes tejido de músculo liso, ¿verdad? Entonces ustedes ahorita en osteomuscular se van a aventar cerca de 600 músculos diferentes. Bueno, son los que hay, no los van a estudiar todos, el tiempo no les alcanza, ¿de acuerdo? Pero eso es solamente músculo esquelético. Imagínense cada vaso sanguíneo con su capa muscular, cada órgano interno con su capa muscular. Simplemente la cavidad gástrica tiene 3 capas musculares. ¿Sí me explico? Si a todos estos tipos de músculos no puede ingresar adecuadamente la glucosa que está en sangre, ¿en dónde se va a quedar? ¿Cómo van a estar tus niveles de glucosa? Eres diabético tipo 2 porque tienes insulina pero no hace contacto. ¿Me explico? Ok, entonces, esto es bien importante. Y aparte de todo, funciona como señalizador a largo plazo. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo también tenemos un receptor para insulina. ¿De acuerdo? Aquí también tenemos receptores para insulina. Eso quiere decir que también coadyuva o participa porcentualmente con una cascada de segundos mensajeros que promueve la liberación de hormona estimulante de melanocitos para que tú sientas saciedad. Entonces, ya tienes ahorita 3 señalizadores que al momento de consumir alimento le van a decir a tu hipotálamo: este cuate ya comió, dile que ya no coma, ya fue suficiente. Si esto funciona bien, ¿por qué a veces comemos de más? Lo que les decía anteriormente, creo que fue en este grupo.
al ser multifactorial el control de peso, les había comentado que la glucosa es indispensable para la obtención de energía, pero también se considera como una droga natural para el cerebro. ¿Sale? Porque si tú consumes grandes cantidades de azúcar, te generan a nivel del sistema nervioso la liberación de dopamina. Y la dopamina te hace sentir bien. Por eso hay personas que cuando están deprimidas tienden a comer mucho y buscan muchas cosas dulces, pan, galletas, pastelitos, chocolates, etc. Y obviamente ese estímulo con dopamina resulta ser mucho más fuerte que estos tres juntos. ¿Sí me explico? Es por eso que mucha gente, a pesar de que ya tiene saciedad, sigue comiendo. O sea, sabe que ya comió lo suficiente, pero te hace sentir bien. Liberas dopamina. ¿Sí me explico? Y esa dopamina te hace sentir bien, pues ahí tú le sigues. ¿Y qué haces con todos tus excedentes calóricos? ¿Los tiras? Excedente calórico que entró a torrente sanguíneo va a quedar en adipocitos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, tejido adiposo que me provee. Vamos a manejar 3 moléculas, de las cuales una es señalizador y otra es regulador de la acción de la insulina. ¿Ok? En tejido adiposo tenemos la leptina, la adiponectina y voy a anotar una tercera molécula que no es un señalizador para control de la alimentación, pero que influye mucho en el control de la alimentación de manera indirecta. ¿Ok? No es un señalizador que tenga interacción con el hipotálamo de forma directa. Indirectamente lo afecta. Y esta la voy a poner en rojo. Bueno, en morado. ¿Ok? Para distinguirla. Es la interleuquina 6. ¿De acuerdo? Normalmente la leptina se produce en el tejido adiposo en proporción a la cantidad de adipocitos que tengo. Es decir, pocos adipocitos, poca leptina. Muchos adipocitos, mucha leptina. ¿Ok? Leptina, vamos a ponerle aquí, directamente proporcional a tejido adiposo. Y lo voy a poner de esta manera. Corchete cuadrado significa concentración en química. El corchete cuadrado significa concentración. La concentración de la leptina es directamente proporcional a la cantidad de tejido adiposo. ¿Ok? Lo está produciendo el adipocito. Todos nosotros manejamos valores basales, ¿cierto? Valores en ayuno. Si tú vas al laboratorio y te tomas una muestra de sangre, cualquier prueba de laboratorio te va a decir basal tienes tanto, postprandial puede variar. ¿De acuerdo? Ok. Quiere decir que en los adipocitos que tenemos, sean muchos o pocos, no hay gente que no tenga adipocitos, ¿eh? Todos los tenemos, aunque sea una capa delgadita. Está produciendo leptina en estado basal. Acabas de comer. ¿Ok? Si tú acabas de comer, ¿qué pasa con los nutrientes en sangre? ¿Suben o bajan? Suben. Digieres, absorbes. ¿De acuerdo? Si le llegan nutrientes a todos sus tejidos, incluyendo adipocitos, el adipocito se va a activar. Va a empezar a obtener energía y va a empezar a anabolizar, es decir, a construir. Por lo tanto, tu nivel de leptina que estaba basal, ¿cómo lo esperas encontrar ahora? Elevado. ¿Me explico? Se va a elevar en sangre. ¿Y esto qué va a promover? Ah, bueno, la leptina también tiene receptor en hipotálamo. ¿Ok? Y también es un receptor que me produce saciedad. Entonces, vamos a poner este otro aquí. Leptina.
Quiere decir que también hace su aporte de cascada de segundos mensajeros. ¿Para qué? Para desencadenarte la sensación de saciedad. Si se fijan, el hecho de que tu hipotálamo interprete que ya comiste suficiente no depende de una sola molécula. Depende de varias moléculas. Cada quien hace su aporte de señalización y algunas señales son más fuertes que otras. ¿De acuerdo? Si yo tengo CCK y tengo insulina al mismo tiempo, se potencian. Y el resultado es saciedad más rápido. ¿Sí? De todas ellas, la leptina es más fuerte que todas. ¿Sí? Y esto nos lleva a lo siguiente. En el metabolismo humano pueden haber fallas congénitas de hormonas que se pueden producir de enzimas o de algunos factores de crecimiento y de modulación. Y en este caso no es la excepción. Hay individuos que carecen genéticamente del gen que codifica para la leptina. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una falla genética. Imaginen la siguiente situación. Tienes un niño pequeño que genéticamente no codifica leptina, siendo la leptina la señal más fuerte. ¿Cómo crees que vas a encontrar el estado físico del niño? Clínicamente, ¿cómo lo vas a ver? Mucha hambre, porque no logras saciedad. Tienes otros 3, ¿de acuerdo? Pero no logras una saciedad completa. Y como va a estar comiendo a cada rato, ¿qué va a pasar? Obesidad. Usualmente presentan obesidad mórbida, esas pirinolitas de 6 a 8 años, cuando no deberían estar tan gorditos. Y el detalle es lo siguiente: una persona que carece de la síntesis y liberación de leptina está sintiendo hambre. Tú sabes que ya comió, sabes que no necesita más, que para ese cuerpecito lo que comió es suficiente, pero la persona no siente saciedad, sigue sintiendo hambre. ¿Qué pasa cuando sientes mucha hambre? ¿Cómo te sientes físicamente? 1, cansado. ¿Qué más? Enojado. Muy irritable, desesperado. ¿Cierto? Imagínate un niño pequeño así todo el tiempo llorando para que le des de comer. ¿De acuerdo? Es muy diferente a un niño que come por ser golosito, ¿verdad? Recuerden que la glucosa me puede echar abajo todos esos mecanismos, ¿eh? Porque la glucosa es una droga muy potente para mi cerebro. Es un nutriente, sí, pero también funciona como un detonante de dopamina que te hace sentir bien. Pues imagínate 2 situaciones distintas. 2 niños con obesidad mórbida. Uno por dieta inadecuada en su casa y otro por falta de leptina. ¿A quién te va a ser más fácil controlar en cuanto a su peso? Al que tiene mala alimentación. Le va a costar, que a lo mejor te va a chillar y se te va a tirar y te va a hacer berrinche. Sí, pero tú sabes que no tiene hambre. Pues que llore un rato. Pero el otro niño no lo vas a poder controlar tan fácilmente. ¿Sí? Ahora, para ventaja en el área médica, cuando se detecta un niño pequeño o una persona con obesidad mórbida, en la cual no logras que pueda bajar de peso y todo el tiempo que haya comido suficiente se siente estresado, se siente muy irritable, ¿sí? Hay que checar niveles de leptina, sobre todo si viene de una familia en la que la mayoría tiene cierta obesidad mórbida y nunca se han checado y todo el tiempo están comiendo. Dices, es que son de muy buen comer, ¿verdad? Acaban de comer y sigue con la que sigue. Con el postre, terminas el postre y sigues con otra comida. Oh my God. Entonces, hay que checar niveles de leptina. Y si la leptina está baja o está ausente, ¿qué creen? Ya te la venden a nivel farmacia.
Entonces, así como hay muchos medicamentos que con cada comida el paciente tiene que tomarse su pastillita, igual con esta situación. Sobre todo eso se nota muchísimo en niños pequeños, donde lo puedes detectar fácilmente. ¿De acuerdo? Ahora, hay un detalle más aquí. Antes de ver adiponectina, me voy a ir con la interleuquina 6, que, ojo, les mencioné, no es un señalizador para hipotálamo, ¿ok? Como tal, pero influye de manera indirecta en eso. ¿Cómo? Resulta que la interleuquina 6, ¿sí?, se comporta como un proinflamatorio. ¿De acuerdo? Es un proinflamatorio. Esto significa que entre más interleuquina 6 tengo en circulación, me va a generar activación de cascadas de inflamación en diferentes órganos. ¿Y qué es lo primero con lo que tiene contacto un proceso inflamatorio? ¿Con el interior de la célula o con la membrana? Con la membrana, ¿verdad? Con la parte más externa. ¿Y qué hay expresado en la parte externa de la membrana? Receptores, canales de transporte, antígenos, etcétera, ¿cierto? Imagínense si yo tengo un buen de interleuquina 6 en circulación, ¿qué le va a hacer a todos los receptores que hay en hipotálamo? ¿Les permite que tengan su tiempo de vida o los destruye antes de tiempo? Va a promover su destrucción. ¿Sí? Por eso se dice que la obesidad es un factor predisponente de diabetes tipo 2. Porque en la diabetes tipo 2 sí producimos insulina. El problema es que tiene un fallo de contacto con sus receptores. Tengo menos receptores de lo vital porque se están destruyendo antes. ¿De acuerdo? Y cuando un paciente diabético sí tiene insulina, pero fallo de contacto con receptores, se dice que tiene resistencia a la insulina. Hay insulina, pero no la puede sensar, se resiste a sensarla. ¿De acuerdo? Entre más tejido adiposo, más factor predisponente de desarrollo de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Tengo un buen de interleuquina 6, ¿qué le hago? Disminuyó la cantidad de receptores para CCK, para el péptido Y, para insulina, para leptina, para glialina, todos se disminuyen, ¿ok? Y si nos damos cuenta, se afecta más la sensación de saciedad, porque depende de un mayor número de señalizadores, ¿cierto? Cuando ustedes hablan de un paciente diabético, clínicamente, ¿cómo lo caracterizan? Por 3P. Polidipsia, mucha sed, mucha glucosa, alta osmolaridad, necesitas agua. Poliuria, consumes mucho líquido, ¿sí? Vas a orinar más, tratando de sacar ese excedente de glucosa en sangre. Y polifagia, ¿por qué si come mucho? ¿Sí? La polifagia, esto es muy característico del DM2, sumamente característico y está muy relacionado con niveles de interleuquina. ¿Sí? Si nosotros tenemos un paciente obeso y desarrolla diabetes tipo 2, si ustedes le checaran los niveles de interleuquina 6, iban a estar muy elevados. ¿Sí? Generaría mucha interleuquina 6, afectando receptores no solo en hipotálamo, sino también donde tejido muscular y tejido adiposo. Por eso la glucosa no puede entrar a ellos tan fácilmente, porque en lugar de tener todos los receptores para insulina, tiene un número menor. Sí va a entrar glucosa, solo que más lento. ¿Sí me explico? Y mientras, como no logra que los señalizadores establezcan el contacto adecuado con el hipotálamo, ¿cómo está la señalización? ¿Normal, fuerte o débil? Débil. ¿Alcanzas a detonar saciedad? No. ¿El paciente sigue teniendo hambre y tiene? Está comiendo a cada rato. ¿Me explico más o menos? Sí.
¿Sale? Ok, ahí están mis señalizadores. A corto o a largo plazo me falta uno, la adiponectina. ¿Ok? La adiponectina se produce de forma inversamente proporcional a la cantidad de tejido adiposo. ¿Qué significa eso en español? A ver, aquí con la compañera, fuerte. Que mientras más tejido adiposo, menor nivel. Menos cantidad de adiponectina. Entre más tejido adiposo, menos producción de adiponectina. Poquito tejido adiposo, más producción de adiponectina. Y esto es importante porque la adiponectina promueve la utilización de ácidos grasos en lugar de almacenarlos. ¿Sale? Fíjense bien. ¿Ok? Imagínense lo siguiente. Tenemos a un paciente que es diabético tipo 2. El paciente tiene obesidad. ¿Qué hace el médico tratante? Bueno, como es una diabético tipo 2, usualmente lo va a tratar con sulfonilureas. Glibenclamida, metformina, no le va a meter insulina de golpe y porrazo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que haces? Le controlas la ingesta calórica, le disminuyes las harinas y los azúcares. ¿Y qué le pides? Que haga ejercicio. 30 minutos diarios a caminar. ¿Por qué razón? Ahí les va una pequeña información para los que no les gusta hacer mucho ejercicio. Van a decir, por eso yo no hago ejercicio. ¿Ok? El ejercicio en realidad es como si fuera un mecanismo de huida que era requerido en tiempos previos por el ser humano porque había depredadores que lo podían cazar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros aumentamos lo que es el movimiento muscular en una situación de huida, se liberan hormonas del estrés, cortisol y adrenalina. De estas dos, la adrenalina promueve la lipólisis. ¿Sí me explico? Hace que quemes grasitas almacenadas para darle a partir de los ácidos grasos la molécula que va a utilizar el músculo para obtener energía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que si tú te pones a hacer ejercicio, entre más fuerte es el ejercicio, más prolongado, vas a tener niveles sostenidos de adrenalina que van a empezar a hacer que quemes grasa. Por eso te dicen, ¿quieres bajar de peso? Ponte a hacer ejercicio y bájale a la comedera, ¿verdad? Y si te pones a hacer ejercicio, que ese ejercicio sea entre 1 y 2 horas para que realmente se active la quema de grasa. Si tú a tu paciente diabético tipo 2 le disminuyes la ingesta de carbohidratos, le bajas su ingesta calórica de 3.000, casi 4.000 calorías que se comió durante el día, se la bajas a 1.600, no a 2.000, poquito más abajo, repartido. Obviamente no lo vas a hacer de golpe y porrazo porque el paciente va a abandonar todo. Tienes que ir bajándolo por escalones, ¿sí? Pero tu meta es bajarlo por debajo de las que necesita. ¿Para qué? Que junto con el ejercicio empiece a quemar la grasa que tiene almacenada. Si yo empiezo a bajar adipocitos, ¿qué pasa con la interleuquina 6 en ese paciente? Se baja, ¿no? Diabético tipo 2, dieta y ejercicio y baja masa grasa. ¿Qué pasa con la interleuquina 6? Disminuye. ¿De acuerdo? Y si disminuye la interleuquina 6, ¿qué pasa con el proceso inflamatorio que ella induce? ¿Se mantiene, sube o baja? Y si yo bajo el proceso inflamatorio, ¿qué hago con los receptores a nivel de hipotálamo? Los dejo que alcancen su tiempo de vida y que funcionen. Por lo tanto, el paciente empieza a controlar su ingesta sin sentir hambre y lo empiezas a controlar. ¿Me explica más o menos? Sí. Ahora, si va bajando
de tejido adiposo, ¿qué pasa con la leptina? También disminuye. Pero aunque disminuye, va a estar presente y también va a hacer su acción junto con los demás, ¿me explico? Pero cuando vaya bajando de tejido adiposo, ¿qué va a subir? La adiponectina. ¿Y la adiponectina qué promueve? Que los ácidos grasos que tú te comiste, que formaban parte de ese huevito frito que te comiste, o de algún sándwich y le pusiste algo de mayonesa, se quemen en lugar de guardarse. Y si no se guardan, el tejido adiposo no sube. Al contrario, está bajando porque estás quemando ácidos grasos. Y eso también redunda en menor tejido adiposo, que te sigue bajando la interleuquina 6, promoviendo una mejor activación de los receptores, promoviendo la saciedad de tu paciente, y no solo vas a estar mejorando el tiempo de vida de los receptores hipotalámicos, sino los que están también, ¿dónde? En tejido muscular y en tejido adiposo. Por lo tanto, ¿qué esperas que pase con los niveles de glucosa en sangre? Que disminuyen porque ya pueden entrar. ¿Me explico? Estos son los señalizadores, algunos de los que han sido estudiados un poquito más ampliamente, que te ayudan a controlar lo que está haciendo el apetito. Y esto nos indica porque algunos pacientes, pues está medio complicado que puedan controlar su glucosa, está medio complicado que puedan controlar su aumento de peso. ¿Sí? Ahora, insisto, este control de peso es multifactorial, depende también de hormonas, no solo de la insulina. Depende de cortisol, depende de estrógenos, depende de hormona de crecimiento, depende de hormona tiroidea, son muchas cosas. Depende de la calidad de alimentos que tú consumas, ricos en azúcares simples o en azúcares complejos. Por eso, en ocasiones, aunque el paciente tenga todo esto, no logra bajar de peso, porque hay otros factores que están interfiriendo. Por eso existen tantas personas que se dedican al control de dietas, ¿sí? Y no a todos los pacientes les funciona la misma situación. Porque si es por aquí, va a ser más fácil controlar. Pero si es hormonal, ya vaya. Van a tener que tener ayuda del endocrinólogo y no solamente del nutricionista. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, claro. Ok. Seguimos entonces. ¿Qué es el ciclo de ayuno? ¿Qué es el ciclo de alimentación? ¿Y qué ciclos metabólicos están relacionados con esto? ¿Okay? Si logro avanzar con esto, más tardecito les voy a dejar, le voy a mandar a jefe de grupo, ¿quién es? Te voy a mandar un ejercicio por WhatsApp para que se los mandes a tus compañeros e intenten resolverlo. Va a involucrar todo lo que hayamos visto. Con ese ejercicio se va a realizar evaluación formativa, es decir, lo vamos a discutir aquí y se vale corregir. Y ya que lo corrijan, lo van a meter en el estudio como evidencia. ¿Ok? Voy a quitar esto.